4, famosísimo pasaje bíblico en un diálogo que muchos quisieran tener, que fue justamente con la mujer, creo, samaritana, si no me equivoco. Y Jesús le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, que hay un énfasis en el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, además de la cuestión de su vida personal. Jesús no intensificó mucho, y después vamos a decir por qué, en su vida personal. No como muchos pastores que les gusta hacer un radio que cada hermano, muchos hermanos que les gusta vivir de la vida detrás de la gente. Jesús enfatizó en su vida espiritual. Es importante esa parte de nosotros, porque la vida espiritual es tú y Dios, tú y el Señor, ahí en tu intimidad. El salmista dijo: la comunión íntima de Jehová es con los que le deben. Entonces, Jesucristo quiso, en este tipo de experiencia, de encuentros personales, romper con algunos paradigmas que existían en el judaísmo. Recuerden que la gente arrastra mucho los ideales. La gente le encanta ser tradicionalista con las cosas, porque el ser humano es proclive a ir a la esclavitud. No estoy diciendo que seamos esclavos nosotros, pero estoy diciendo que la gente lo fue en su momento. Por eso Jesús dijo: si el Hijo del Hombre los libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Entonces, la mujer samaritana tenía una idea vaga de lo que era la adoración a Dios. Había escuchado, quizás había visitado alguna sinagoga, pero no era bien mirada, porque los judíos y los samaritanos, por la mezcla racial, no se trataban o no se llevaban entre sí, según la Biblia. Pues recuerden cuando las deportaciones a Babilonia y en diferentes lugares hubo toda esa debacle de juicios a Israel, y cuando fueron a Samaria, que era la segunda provincia de Israel, hubo una mezcla racial y los judíos rechazaban un poco a los samaritanos. Lo mismitico que pasa hoy en día. El ser humano no ha cambiado en nada. El ser humano se toma la autoridad de despreciar a otros por el color de la piel, o porque habla o no habla bien el inglés, o no habla bien el español, cualquier idioma que sea. Y hay una guerra interna y espiritual en la gente que yo no sé por qué sufren tanto. Que si fulano es cubano, que si es mexicano, que si es nica, que si es americano. Dios mío, seamos libres. En Jesús todos somos uno. Y dice la palabra que cuando el apóstol Juan miró y alzó sus ojos, dice que vio gente de toda lengua, raza y nación. Y todos decían: digno eres, Cordero de Dios. Todos somos uno en el Señor. Entonces, había ese conflicto. Y Jesús comenzó a trabajar en la libertad de esa mujer. Pero como que la tanteó un poco, le digo: porque 5 maridos has tenido y que tiene ahora no es tu marido. Como que fue y trabajó en la parte que más le estaba dañando y atando. Pues sí, porque Jesús no siempre actuó no siempre actuó de la misma manera. Pero en esta experiencia, este diálogo con él, quiso dejar bien claro en qué consiste y cómo se debe adorar a Dios. Entonces, la mujer había escuchado, como quizás en sus relaciones con otras personas, que Dios, que solamente en el monte Gerizim, que si solamente Dios se presentaba en la iglesia o en la sinagoga, como lo fue en un momento de la vida. Dios, había lugares exactos donde Dios era localizado. En otros lugares Dios no era localizado. Entonces Dios utilizó y le mandó a los levitas a que llevaran el arca del pacto de Jehová, símbolo de su presencia, y donde quiera que el arca estuviese, allá había bendición, allá había victoria, allá había regocijo, porque estaba la presencia del Señor. Hoy no nos hace falta el arca, porque Dios está en todas partes, y donde hay 2 o 3 en su nombre, estará el arca del pacto de Dios en medio de nosotros. Entonces, obviamente Dios se ubicaba en lo que él había escogido. Escogí los judíos y ahí me voy a manifestar. Ahí estaba Moisés pastoreando un poco de ovejas allá se despertó una oveja por allá por el monte Oreb, y se apareció a Dios en una zarza ardiendo, y la zarza ardía y no se consumía. Ahí estaba Dios.